Entonces, como les decíamos, vamos a hablar de inspecciones en terreno. ¿Ok? Los aspectos fundamentales pues, de todo sistema de gestión están ligados a la observación de los sitios donde se generan los procesos, ¿sí? En este caso se hace por observación directa, lo que nos permite como actividad importante de las inducciones es tener seguridad tanto en nuestros trabajadores como en las operaciones, sin ir a afectar de ninguna forma la productividad de la empresa. Como les decimos, las inspecciones son procesos sistemáticos de observación que nos permiten identificar peligros, riesgos, tanto en las personas como en los procesos o en los servicios que está prestando una empresa. ¿Vale? De esta forma evitaremos afectaciones. Mediante las inspecciones de seguridad se pueden identificar y analizar peligros de enfermedades o a nivel de accidentes o en los procesos. Y esto nos va a permitir generar un proceso, un ciclo de mejora tipo Deming que nos permita mejorar en la empresa. ¿Bien? ¿Qué son las inspecciones? Son examen, la ISO 17020 que da las disposiciones para los organismos que realizan inspecciones. Indica que son examen de un producto, un proceso, servicio o instalación o su diseño y determinación de la conformidad con requisitos específicos o sobre la base del juicio profesional con requisitos generales. Bien, entonces las inspecciones, pues dependiendo el sistema que estemos trabajando, pues estarán enfocadas. ISO 45001, entonces están enfocadas a identificación de riesgos y peligros, elementos de protección personal, equipos de emergencia. ISO 9001 está enfocada a los procesos, a los productos, a los servicios. ISO 14001 está enfocada a determinar accidentes ambientales o riesgos ambientales. ¿Bien? Entonces, dependiendo de cada una de las del sistema que estemos implementando, debemos enfocar las inspecciones. Las inspecciones se dividen básicamente en planeadas o no planeadas. En el caso de las planeadas, que es las que podemos manejar desde las herramientas de ISO Tools, como las que vamos a presentar el día de hoy, pues hay que tener en cuenta unos factores. Entonces, inicialmente hay que construir una lista de chequeo que nos permita tener a la mano identificados, ¿sí?, previamente los requisitos de cumplimiento de esta inspección, qué es lo que queremos identificar, sea de manera positiva, negativa o como oportunidad de mejora, qué es lo que queremos identificar. Seguido debemos contar con inspectores que cuenten con el conocimiento sobre la inspección que estamos haciendo, si es sobre un producto, sobre un servicio, si es sobre seguridad y salud del trabajo, si es sobre ambiente. Tenemos que tener inspectores que cuenten con los conocimientos idóneos para que no sea de forma que sea una forma imparcial inicialmente y que no esté sesgado por otro tipo de conocimiento, pues lo que ellos puedan hallar en estas inspecciones. Se debe definir un cronograma de inspecciones en el cual no solo programamos las inspecciones, sino también cuándo vamos a emitir los planes de acción, cuándo vamos a hacer los seguimientos, cuándo vamos a realizar las presentaciones de los informes y cada cuánto vamos a hacer repetidamente esas inspecciones con el fin de mejorar el proceso. Se realiza ya la inspección teniendo en cuenta los tres aspectos anteriores, el checklist, la capacitación de inspectores y el cronograma. Realizamos la inspección y analizamos los hallazgos, ¿sí? Al analizar los hallazgos pasamos a definir e implementar las acciones. Y finalmente, después de implementar las acciones, documentamos las mejoras y podemos obtener indicadores de gestión, indicadores que nos permitan identificar en qué punto estamos frente a los resultados, a los hallazgos de estas inspecciones, si hemos mejorado, si se han dado los planes de acción, si se han cumplido de forma adecuada, si el plan de acción que implementamos fue el correcto. ¿Bien? ¿Qué beneficios puedo tener al implementar, al trabajar bases de listas de chequeo? Bien,
Los beneficios en la gestión de la implementación de listas de chequeo son 5. Primero, homogenizar los criterios. Como les decía, la capacitación a los inspectores es muy importante porque de esta forma tenemos criterios similares que van a permitir que ellos puedan ser objetivos, ser eficientes y dar información veraz sobre el hallazgo, ¿bien? Y no tener criterios por un lado o por el otro que nos puedan afectar, ¿bien? Facilitar la detección de los hallazgos. Entonces, los checklists, como les decía, al ser elaborado previamente, al haber analizado lo que queremos identificar en esta inspección, nos permite ser muy puntuales con los hallazgos que esperamos identificar durante la inspección. ¿Bien? Permite hacer un seguimiento de los hallazgos, porque así como identificamos el hallazgo, ya tenemos una línea por donde podemos hacer el seguimiento, cuál es el plan de acción, qué es lo que queremos mejorar. ¿Bien? Asegura la comunicación oportuna. Es importante que todas las partes interesadas o que se puedan llegar a ver afectadas por el hallazgo de la inspección conozcan qué es lo que se está haciendo, qué se identificó, cuál fue el hallazgo, qué plan de acción se está haciendo, qué intervención necesitamos de parte de ellos, ¿sí? Entonces, asegurar una comunicación oportuna con todas las partes interesadas. De esta forma, básicamente, estamos trabajando en un ciclo de mejora continua. Entonces, planeamos, hacemos, verificamos y actuamos. Que debe tener una herramienta para automatizar los checklists. Bien, aquí ya empezamos a hablar en forma de ISO Tools. Inicialmente, como les decíamos, debemos tener una lista de chequeo, un checklist, que nos permita reconocer los factores iniciales que queremos evaluar según sea la inspección. Elementos de protección, una cadena de proceso, de vehículos. Entonces, ¿qué queremos verificar puntualmente en cada una de las inspecciones que tenemos? Bien, unas reglas. ¿Cómo quiero medir? ¿Dónde quiero medir? ¿Sí? Ser puntuales. Entonces, cumple, no cumple, se aprueba o no se aprueba. Aspectos tan básicos que permitan primero el fácil entendimiento de quién va a diligenciar el checklist, porque muchas veces no lo vamos a entrenar personal, trabajadores que apoyan estas gestiones. Bien, entonces lo primero, las reglas que quieren medir. En el caso de ISO Tools nos permite, ya lo vamos a ver más adelante, pero un tema de georreferenciación, geolocalización, que eso es una regla. Quiero que las mediciones de esta inspección se hagan desde aquí. ¿Bien? Quiero que se adjunten imágenes, audios, lo que corresponda. ¿Bien? Seguido las acciones que van a permitir mejorar esos hallazgos que identificamos y seguido de los informes. ¿Bien? Los informes que nos permiten, como ya les había comentado, hacer una comunicación oportuna con todas las partes involucradas que se puedan afectar por estos hallazgos. Y finalmente, un BI que nos va a permitir ver los indicadores de cumplimiento, la gestión de nuestros planes de acción y ahí la efectividad de la lista de chequeo. Los requerimientos para las inspecciones, contar con criterios de aceptación y rechazo, como el cumple o no cumple o el cumple parcialmente. Criterios que deben ser de fácil entendimiento, como les decía anteriormente, hoy en día los sistemas de gestión nos quieren involucrar a todos nuestros trabajadores, por lo cual es importante que los conceptos y los criterios sean de fácil entendimiento para todos. Generar registros que sean fácilmente interpretables por las partes interesadas. Entonces, los hallazgos, pues obviamente llevan una parte técnica, pero no todos conocen esos términos técnicos o esa parte profesional y es importante que sea interpretable a toda la empresa. Generar avisos y alertas automáticas, la parte de la comunicación, no solo con las personas interesadas en el hallazgo, sino también en quienes ejecutan el plan de acción, ¿bien? Generar avisos y alertas de cumplimiento, de incumplimiento, de lo que se está haciendo o de lo que se ha hecho. Generar un plan de acciones para hacer seguimiento, entonces si ya tenemos un hallazgo, empezar a hacer un plan de acción que nos permita identificar que no se repita nuevamente, ¿bien? Este hallazgo.
En este caso, como les decía, disponer de una geolocalización que nos va a permitir identificar que la inspección se hizo donde, como regla, incluimos que se debía hacer. Bien, incorporarlo al plan de trabajo de gestión operacional. Entonces, esto hace parte en general de un plan de trabajo de la empresa que es necesario, ¿vale? ¿Qué hay que contemplar cuando se define un plan de chequeo? Bien, son 4 pasos básicos. Establecer los distintos elementos que serán chequeados. Entonces, como les he dicho, los lugares de trabajo, maquinaria, equipos, zonas de tránsito, vehículos, las personas, elementos de protección personal, lo que ustedes requieran chequear en ese momento. Bien, el diseño de la estructura del checklist. Lo que implica pues es hacer una buena práctica y analizar previamente qué es lo que queremos verificar, qué es lo que queremos chequear. Bien, esto se puede diferenciar por etapas, por seguridad laboral, para ligarlo a aspectos locativos, mecánicos, bien, por cumplimiento legal, si estamos haciendo inspecciones de este tipo, ¿sí? Dependiendo del tipo de aspecto que queremos cubrir. El diseño de los elementos del checklist, entonces es importante, como les decía, la redacción de lo que se busca para que los ejecutores no tengan problemas de interpretación, ya que esto provocaría una desviación en los resultados. Para ellos las respuestas deben ser, bueno, primero las preguntas deben ser sencillas, ¿sí? Y las respuestas deben ser cumple, no cumple, cumple parcialmente, aprobado, no aprobado, de forma que la pregunta esté bien vinculada con la respuesta. Bien. Y el cuarto y último punto del plan de chequeo son definir las consecuencias del no cumplimiento. ¿Bien? Es muy importante ya que los elementos a revisar no suelen ser homogéneos, ¿listo? De modo que algunos se destacan por la criticidad que tienen. Entonces es donde vamos a definir el no cumplimiento de un ítem, qué criticidad tiene, ¿bien? El hallazgo, qué criticidad tiene, lo que nos permite plantear, pues, qué vamos a hacer frente a esto, ¿bien? Incluso se pueden preasignar algunas acciones a los usuarios que tengan claridad entre la consecuencia y qué solución pueden tener, porque podemos identificar previamente todas las afectaciones que pueda tener un proceso o una gestión dentro de la empresa, ¿bien? La comunicación de los resultados es muy importante, ya que nos permite brindar aspectos fundamentales de la gestión de las inspecciones o de nuestro cronograma de inspecciones que estamos haciendo, en este caso las inspecciones en terreno. Bien, permiten comunicar, ¿sí?, a todas las partes interesadas y dar cumplimiento a los planes de acción. Entonces existen 3 formas de hacerlo, que es enviando el resultado por completo del checklist con el porcentaje del cumplimiento. Bien, entonces es donde podemos identificar en qué estamos fallando, qué es lo que se está cumpliendo muy bien, y que en estas cosas que estamos fallando, cómo vamos a mejorarlas. Segunda forma es enviar los hallazgos críticos a los responsables. ¿Bien? Entonces ya es poner un responsable como tal, que es la persona encargada de ejecutar un plan de acción que dé respuesta a ese hallazgo y minimizar su impacto. Y 3, establecer un número de veces que el no cumplimiento es repetitivo. Entonces, ¿cuántas veces estamos incidiendo en el mismo hallazgo identificado en diferentes inspecciones? Entonces, estas son las formas de comunicarlos. El seguimiento de los hallazgos, ¿bien? Uno de los aspectos fundamentales del checklist es la posibilidad de definir el resultado sobre los no cumplimientos, ¿sí?, sobre los hallazgos identificados. Así pues, una práctica que se considere es determinar que ese hallazgo encontrado traiga una serie de información que permita el seguimiento y gestión de los mismos, que permita la resolución de los mismos. Ahí es donde ya entra nuestra plataforma de ISOTools, que nos va a ayudar a esa serie de metadatos que nos permite hacer un seguimiento de una gestión oportuna. La gestión de estos hallazgos debe quedar definido en un proceso, de forma que un diagrama permita la solución de los mismos. Bien. Las claves de ejecución, ya que hablamos más del checklist de ISOTools,
pueden instalarlo previamente en los teléfonos de los trabajadores responsables de hacer inspecciones, donde se puede hacer geolocalización, una ubicación fija o es específica donde queremos que se realice la inspección. Las competencias para la realización, entonces disponer del personal con capacidades claras, y es necesario que, como les decía en un principio, podamos homogenizar y capacitar a nuestros inspectores en el tipo de inspecciones que van a realizar y qué criterios de cumplimiento o no cumplimiento ellos deben acogerse. Y el control de los tiempos de ejecución. ¿Cuánto tiempo hay para hacer, de acuerdo a los cronogramas, estas inspecciones? ¿Cuánto tiempo se pueden tardar haciendo una inspección? De manera que la información no sea sesgada. Bien. En ISO Tools nosotros contamos con un software para la administración eficiente de la gestión, en este caso de las inspecciones. Bien, contamos con Radar, que es un aplicativo que nos permite generar las listas de chequeo. Después podemos ejecutar las listas por medio de los teléfonos celulares, adjuntando la cantidad de evidencia que sea necesaria, fotográfica, auditiva o escrita, ¿sí? Y nos va a permitir ya ingresar como tal al aplicativo de ISO Tools a validar los hallazgos. ¿Vale? En este momento vamos a pasar con mi compañero Juan Pablo, quien va a mostrarles el funcionamiento del aplicativo Radar. ¿Bien?